le doy pie a Romy, que hoy nos trae que... Traigo una algo. sorpresa. A ver, Mira, una traigo sorpresa. una suerte de entrega por capítulos, casi rozando el folletín. Se me ocurrió dividirlo pensando, ¿no?, en toda la trayectoria que tuvo esta canción, como en una suerte de entregas, ¿no? Y quiero arrancar con esta pregunta. ¿Conocen alguna canción que nombre algún lugar geográfico? Conocemos, ¿no? Nos Puerto Montt. suena. Puerto Montt, a ver. Garota de Ipanema. Garota de Ipanema, bien, con esos distintos autores, ¿no? Y uno dice esas palabras y enseguida empieza como a cantarlo internamente. ¿Alguna otra? Esta canción de Los del Río, Sevilla tiene un color especial. Esa no la conozco. No. El clásico de Frank Sinatra. Ah, ¿no? también. Bien. Claro. ¿En algún tango tal vez también se hace Sí. referencia a un lugar geográfico? Buenos Aires, mi Buenos Aires Ahí querido. lo tenemos a Que Cacho ese tema Castaña. tiene de interesante también que uno de los cantantes o uno de los intérpretes, ¿no?, de Mi Buenos Aires querido es Cacho Castaña, y que canta en femenino, ¿no? Él canta Mi Buenos Aires querida, Ujú. en alusión directa a la ciudad. Qué decisión esa. Bien, pero estos son temas, son canciones de artistas consagrados que nos suenan, y yo lo que traigo hoy es un tema que tiene una historia muy distinta a las historias que hay detrás de estas canciones, y es Puerto Poyensa, ¿no? Este famoso tema de Marilina Ross, interpretado por... ¿Alguien sabe por quién fue interpretado? Mucha gente, ¿no? Por mucha gente, pero les voy a por contar la propia historia. Marilina, por supuesto. Sí, Sandra sí. Ah, bueno, por ahí va la Mianovich. mano. Es una canción que pone en jaque el orden heterosexual, abriendo un abanico de posibilidades que no deja de desplegarse. De esa manera lo define de alguna manera Marilina Ross. Y digo por Wow. entregas, porque quiero contarles el paso a paso de esta historia. Y en el capítulo 1 podríamos titular el capítulo 1 como la narración de los hechos. ¿Cómo nace esta historia? ¿Cómo se imaginan ustedes que nace? Y yo conozco el tema, y de Ajá. hecho lo estuve escuchando mucho también también por esto que nos convoca en el programa, pero me imagino, bueno, es una playa, ¿no? Es una playa, Algo en una en España. playa, claro, en España. ¿Existe el Puerto Poyensa? Esa es la pregunta. Y sí, existe, ¿no? Marilina nos dice que sí, que existió, y que existió esa historia que se cuenta ahí. Y cuenta además que fue una historia personal, algo que ella escribe para una pareja que tuvo en algún momento, detallando qué fue lo que pasó en ese momento, ¿no? Y aparece ese gordito, ¿no?, al final de la canción, que ahora la vamos a escuchar, pero tiene que ver con la historia personal de Que se saca Marilina los lentes. Ross. Exacto, el gordito que se saca No los puede lentes. creer lo que En veo, Puerto lo que Poyensa. Es la narración de los hechos. Lo que efectivamente ocurrió allá por el año 77, 78. Marilina se tuvo que exiliar en España porque en Argentina la situación era difícil, como todos sabemos. Después de su gran éxito, La Raulito, que fue una película que se estrenó en el 75, ella estalla su fama, podríamos decirlo de alguna manera, y es muy conocida, muy renombrada en la Argentina. Todavía no había explorado su faceta como cantante, como música, ¿no? Claro, Hasta ahí empezó como actriz, ¿no? Ella de muy joven. su carrera había sido No, solamente la adolescente actoral, empezó. tal cual, había estudiado teatro desde muy chiquita. Y bueno, en este casting del director chileno Murúa queda seleccionada para ser la protagonista, con un guión, abro un paréntesis, ¿no?, para contar un poco la historia de La Raulito, con un guión que era muy breve, y cuando se lo dan para leer, le dicen, bueno, ahora queremos que, ya lo leíste, que improvises un poco, a ver qué surge. Y ella, como una gran actriz, en la primera toma sale increíble, y es el monólogo más largo, después cuenta Hay que en una buscarlo entrevista. ese, ¿no? Es genial. Está disponible en internet. Está disponible, Mirá y qué hay, hermoso. y hay varias entrevistas además donde ella comenta qué le pasó a ella, ¿no?, en esa edad, pero con toda la carga que tiene ese papel, ¿no? Ese papel que le tocó representar, que no era cualquier papel, porque era el papel de una mujer totalmente transgresora, que no se adecuaba a esos cánones que la sociedad imponía. Una mujer que le gustaba jugar al fútbol, que es apresada en distintas oportunidades. Y ella resalta, ¿no?, lo siguiente: reemplazar de alguna manera el fútbol por el teatro, porque no la dejaban jugar al fútbol como
después en su vida real ocurrió que no la dejaban actuar. ¿Y por qué no? ¿Por qué no me dejan jugar al fútbol si yo no molesto a nadie? Decía ella en esa escena, en ese gran monólogo de la Raulito, y haciendo una comparación, si se quiere, con lo que luego ocurre en su vida real. ¿Por qué no me dejan actuar si yo no molesto a nadie, ¿no? Es esa pregunta que ella se hace. Aparentemente sí molestaba. Aparentemente un par de algo personas, ¿no? molestaba en esa figura, ¿no? En ella como persona y en ella además como actriz, representando ese papel de una mujer además con pelo corto, con unos gestos que, bueno, venimos hablando a lo largo de estos programas. ¿Qué es ser femenina? ¿Qué es lo femenino? Claro, una mujer que no encajaba en ese rol que la sociedad esperaba que tuviera y que ocupara. Tal cual. Lo que ocurrió fue eso. Entonces, bueno, viaja a España, allí se instala y tiene una fama mucho mayor a la que había logrado en la Argentina, pero le abre puertas, le abre posibilidades que aquí no las había tenido. Y en eso, en uno de sus viajes, tiene que ir hasta Puerto Poyensa y parece que ahí va con esta mujer que era su pareja, ¿no? Y a partir de eso que pasó en ese momento surge la letra de la canción. El capítulo 2 que yo les propongo para esta entrega de folletines es el siguiente. Le pongo música y se lo regalo a ella. Y eso fue lo que hizo. Agarró su guitarra, se grabó cantando la canción. Y en un cassette, obviamente. Y a modo de regalo personal se lo entrega, ¿no? Y bueno, pareciera que hasta ahí llegaba la dimensión, digamos, de lo posible con esa canción que había surgido de un momento tan emotivo. Lo que ella no se esperó que iba a suceder es que cuando vuelve a la Argentina en el 80, todavía sigue estando censurada, prohibida, en una reunión con Sandra Mianovich le hace escuchar el tema. Y Sandra, obviamente, que pudo haber dicho, lo quiero interpretarlo, quiero llevarlo, No, de ninguna manera. Esa fue la respuesta que le dio. Era algo muy personal, ¿no? Era algo tan personal y del ámbito privado que imagínate que no se podía dar a conocer, ¿no? Pero además pensemos también, ¿cuántas letras de este tipo existirían para ese momento en la Argentina? ¿No? Por algo pasa la historia y por algo es tan conocido ese tema. Así que ese tercer capítulo tiene que ver con darle a conocer a Sandra Mianovich, este convencimiento que logra Sandra de llevarlo a la música y lo que ocurre luego, ¿no? Cuando lo presenta, ¿qué se imaginan que pasó en esa presentación? Bueno, no lo canta Marilina, lo canta Sandra Mianovich. Uf. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quieren saber algo? Sí, por supuesto. ¿Cuándo lo canta? Lo canta el 2 de octubre de 1982. Uf. En Obras, y tuvo que hacerlo 2 veces, es decir, hubo 2 grandes conciertos, ¿no? Porque eso explotaba, y fue la primera mujer, Sandra Mianovich, en subirse a un escenario que hasta ese momento había estado ocupado únicamente por hombres. Así que son 2 grandes hechos significativos, ¿no? Que 2 ya vamos, rupturas impresionantes. Todavía increíbles. Durante la última dictadura cívico-militar, ¿no? En 1982. Tal cual. Los fines del proceso. Imagínense cantando una canción de un amor lésbico, una mujer arriba de un escenario y además repitiendo el tema, ¿no? Que le pidan de vuelta que exprese todo lo que dice ese tema, ¿no? Sí, y además vendiendo entradas para un total superaba en realidad las 10.000 personas. Entonces, bueno, la magnitud del evento, ¿no? Cuántas cosas nos dice ese momento, qué se necesitaba expresar para ese momento en el país. Bueno, y hay como varios ahí y que secretos. Hoy prácticamente como un himno esa canción, ¿no? Un himno, tal que cual, se vaya ¿no? cantando distintas generaciones, digamos, un tema que tiene más de 30 años, 30 y pico de años. Sí, esto que decíamos, ¿se acuerdan que en el primer programa contábamos la historia de la canción Ni Una Menos, de Silvia Palumbo Jaime y su grupo Las Desbandadas? Y esta idea de, bueno, sí, surge, ¿no? Nunca nos imaginamos que iba a trascender las fronteras. Y Marilina Ross y Sandra Mianovich dicen un poco esto mismo, ¿no? Trascendieron las fronteras. Se levantó de alguna manera como bandera este tema en más de una marcha. Incluso ¿sí? la bandera de lo personal, ¿no? Este texto
escrito, dedicado hacia una persona y que podía haber quedado en la intimidad, como tantas cartas de amor y como tantos poemas de amor que quedan en la intimidad de quien los escribe y a veces de quien los recibe, ¿no? Porque no todas las cartas de amor y todos los poemas se envían. No, y aparte con el reflejo de un amor tan sincero, yo escucho la letra esa y digo, wow, y un amor tan sincero y que en definitiva en ese momento era súper, es decir, amo a una mujer, soy mujer y amo a una mujer, es increíble. Cuánto se condensa ahí, ¿no? En ese Y contenido. cuántos que cantan canciones de amor sin sentirlo también, ¿no? Cuántos le ponen música a palabras que no sienten. En esta canción yo siento el amor que tenía, ¿no? Se siente. Tal cual, sí, se presiente, se siente cuando uno lo escucha en esas voces. Y bueno, y el capítulo final, si se quiere, en el año 2014, en una entrevista que Marilina Ross da, cuenta que se hizo realidad el sueño de las dos, de Sandra y de ella, y viajaron juntas, cada una con sus respectivas parejas, a Puerto Poyensa, ¿no? ¿Qué habrá sido de la mujer Sandra a la no que conocía. A mí me causa intriga eso. ¿Qué habrá sido de la mujer a la que le cantaba? Ya te lo cuento, esa? ya te lo cuento. Obviamente que la tengo. La persona a la que le escribió es una... no sé si llega a ser actriz o solamente escribe. A ver, escritora, dramaturga, directora e investigadora teatral de acá de la Argentina. Argentina, mirá. Se rumorea que fue para ella una escritora feminista, Susana Torres Molina. Ajá. Tenemos ese dato. Esa parte no es tan conocida, parece como así muy escrita a pie de página, pero sí, existe el dato. Bien, y viajaron Sandra y Marilina. Sandra y Marilina, y bueno, Marilina contrajo matrimonio y entonces hace muy poco, claro, sí. con alguien que conoció vía virtual. Sí. Y viajaron, bueno, cada una con su pareja a conocer a reconocer, claro. Puerto Poyensa. Las arenas, los autos y esas cosas que nos y habla esos Puerto elementos. Poyensa seguramente también. Y se preguntaban obviamente por la historia del gordito, ¿qué habrá sido de ese gordito? Lo volveremos a cruzar, pero bueno, vamos a escucharlo, vamos a disfrutar de ese tema. ¡Wow! Solamente tengo para decir eso. Estábamos coreando acá con Sandra y con Marilina esta bellísima canción que da pie a justamente a pensar esto que veníamos hablando desde el comienzo del programa, que es la diversidad. Algo que parece tan natural, que parece tan cotidiano en la actualidad y que sin embargo costó muchísimo que se reconozca. Ayer también yo tengo las previas al armado del programa, hablando con mi madre y con quien tenemos una brecha generacional súper interesante, pero que no por ello nos separa y hablamos justamente de esto, de cómo la diversidad no fue algo, no es algo cotidiano, no es algo que siempre estuvo a la vista de todos, sino que es algo muy actual y que esto podemos darnos cuenta en las generaciones actuales y las futuras también, ¿no? Y cuando vos decís a la vista de todos, también qué interesante que lo que se cuenta en esta canción es algo que ocurre en un lugar público, ¿no? Es un lugar que ocurre a la vista de, o por lo menos a la posibilidad de vista de otros, como en este caso el gordito que va corriendo a cambiarse las gafas según la letra de la canción. Esto de que no queda en un lugar privado, ¿no? Es un lugar público o de acceso público como la playa, y esto de contar en qué espacios ocurren las acciones en los textos literarios o en los poemas es muy muy interesante, ¿no? Ver si es un lugar público, un lugar privado, el límite entre lo público y lo privado. Sí, esta idea también de mostrarse y bueno, los límites, ¿no? Esta construcción o lo que tiene que ver con la aceptación, ¿no? Relacionando un poco con las mini entrevistas que escuchábamos recién. Completamente. ¿Cómo condiciona? La aceptación y casualmente del tema que vamos a hablar hoy, que tiene que ver de vuelta con estas diversidades, y digo diversidades en plural porque también tengo que decir sexualidades en plural, que es como esta tercer pata de
las generalidades de nuestro programa, que son algo verdaderamente como increíble de explicar desde una posición de aceptación. Yo, para armar este programa, estuve recorriendo la historia de la homosexualidad en Argentina, no solamente a través de discursos y de entrevistas que realizaban a personas militantes de la comunidad homosexual en Argentina históricamente, una comunidad que comienza en el año 1967, antes de Stonewall, antes de ese primer levantamiento y esa primera represión fuerte que hubo en Estados Unidos. Acá ya había un colectivo de personas homosexuales que se habían nucleado en el grupo Nuestro Mundo, y a partir del cual surgió después mucho más fuerte el Frente de Liberación Homosexual. Y digo, ¿por qué asociamos la sexualidad o las sexualidades a lo homosexual o a lo heterosexual? Porque tiene que ver justamente con la forma en la que una persona expresa, abarca el sentido de atracción hacia otra persona, ¿no? Entonces, pensando esto de la diversidad, pensar que simplemente nos puede y nos tiene que gustar una persona del sexo contrario a nosotros, del sexo opuesto, de sentir esa atracción no solamente física, sino también sentimental, psicológica. Hay tantas formas de expresar esta sexualidad y que ya se reconoce por fuera de lo biológico, no es simplemente que las hormonas, vieron como que cuando sos adolescente te dicen, las hormonas te están la explicación que va por ese lado. Están en fuego, ¿no? No tiene que ver simplemente con las hormonas, con las hormonas, señoras y señores. Tiene que ver también con toda una predisposición psicológica, emocional, a sentirse atraído por otra persona. Y hay cosas que te pasan, ¿no? Está esta discusión de, es una condición, es una condición de heterosexualidad, es una elección. Una elección, ¿no? Vos elegiste ser homosexual, vos elegiste ser heterosexual. Y digo, si esta atracción surge fuertemente de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestra predisposición física también, porque es fuerte la atracción física en ese sentido, no tiene que ver exclusivamente con una elección. La elección está en la posibilidad de mostrar hacia afuera ¿quién sos vos en este sentido? ¿Quién te gusta? Acá vale diferenciar, y esto quiero aclarar para todas las oyentes y todos los oyentes, que no es lo mismo decir identidad sexual, ¿no? O identidad de género que orientación sexual. ¿Por qué, Nadia? ¿Cuál sería ahí la diferencia? La semana pasada nosotras estuvimos hablando fuertemente de la identidad de género, ¿no? De quién soy, cómo me reconozco, y esto a partir de, sí, ¿no? Las diferenciaciones que hacíamos. Claro, cómo me reconozco, cómo me percibo, cómo me identifico. Y cómo me muestro, ¿no? Pero como una percepción individual, en la constitución del yo, diría. No sé, yo no sé mucho de psicología, pero me imagino que tiene que ver con esto, con la constitución del yo. Ahora, parte de esta constitución del yo, y acá le mando un beso grande a Cristian Tuninetti, que me debe estar escuchando, al psicólogo de la universidad, psicopedagogo es, bueno, pero es el que nos habla de Freud y de Lacan y de todo esto. Volviendo, Nadia, concéntrate. Es diferente la identidad de género a la orientación sexual. La orientación sexual es esto: ¿quién me gusta? ¿Por quién siento atracción? ¿No? Entonces, yo puedo ser una persona... tiene que ver siempre con un otro, entonces. Sí. Uh-huh. Incluso te puede no gustar nadie, ¿no? Es también posible y es también real que hay personas que no tienen esta atracción sexual o esta atracción física, o directamente no, como que no tienen esta pulsión, diríamos. Sigo hablando en términos psicologicistas. Sí. Ahí creo que lo estamos usando muy bien a la palabra. ¿No? Bueno, la cuestión es que esta diferencia, podemos decir que yo soy una persona
transgénero, soy una mujer trans y soy heterosexual porque me siento atraída por una persona de diferente sexo al mío, diferente género al mío. Puedo ser una persona cisgénero y puedo ser lesbiana, ¿no? Porque me siento, o gay, u homosexual, porque me siento atraída hacia una persona del mismo sexo que el mío, o del mismo género que el mío, ¿sí? Ahí va. Hay multiplicidad de denominaciones y categorías justamente porque podemos encontrar multiplicidad de formas de sentir, ¿no? Hoy no vamos a abarcar todas las temáticas, pero podemos decir que la gran categorización tiene que ver con esto de la homosexualidad y la heterosexualidad. Multiplicidad de categorías que además no siempre existieron como tales, ¿verdad? No. Lo que sí se diferenció siempre fue la homosexualidad de la heterosexualidad. Se reconocía que existían personas que se sentían atraídas por personas de su mismo sexo. Ahora bien, esto que se reconozca no significa que sea permitido, ¿no? Osvaldo Bazán lo explica muy bien en todas las entrevistas cuando habla de su libro de historia de la sexualidad, de la homosexualidad en Argentina, y refiere justamente a que en una primera instancia él hace un recorrido muy impresionante desde la llegada de los españoles a América y cómo trabajaban cómo trataban la homosexualidad, ¿no? Cómo castigaban la homosexualidad porque vinieron con la espada y con la cruz en la mano. Entonces, en una primera instancia, todo en la historia, e incluso hasta ahora, podemos llegar a decir de que la homosexualidad ha sido vista como un pecado, ¿no? Con esta vara de la Iglesia Católica, y con muchas iglesias, porque los países, las creencias musulmanas también castigan incluso con la pena de muerte a los homosexuales. Bueno, estas creencias, ¿no? Estas religiones que lo que hacen es censurar cabalmente la homosexualidad, castigarla y transformarla en un pecado. Luego, con el siglo XX ya más avanzado y con la modernización, ¿no? Con la racionalización del pensamiento, hablamos de la homosexualidad como una enfermedad. Y luego, un poco después, cuando todavía, incluso ahora, digo, estas separaciones no son cabales en la historia, no son estancas tal cual, sino que incluso hasta ahora hay personas que consideran la homosexualidad como una enfermedad, a pesar de que la OMS no hace mucho tiempo la haya sacado de la lista de las enfermedades, de las patologías mentales. Pareciera que están en una constante dinámica, ¿no? Que tiene que ver inclusive con lo social, con la apertura de las distintas personas que nos gobiernan, también para el caso de la Argentina. Bueno, justamente en este punto acaba como la reflexión de Osvaldo Bazán cuando dice, está bien, se patologizó y luego se penalizó. Llegó a ser perseguida y penalizada. De hecho, existen más de 73 países en el mundo en los cuales penalizan la homosexualidad. No podés agarrar a tu novio de la mano, no podés agarrar a tu novia de la mano porque vas preso o pagas multas. Hay países que tienen prohibida la homosexualidad que países que tienen el matrimonio. Solamente 20 países en el mundo tienen el matrimonio igualitario. 73 países de esto, como decía anteriormente, y 5 jurisdicciones subnacionales, ¿no? O sea, porque hay países que no tienen legislación para todo el país, sino que lo tienen por estados, ¿no? Puede ser Estados Unidos. Como Estados Unidos, como en México, en Reino Unido también. Penalizan la homosexualidad, o sea, en 78 lugares, ¿no? Y 10 países lo penan con pena de muerte, o sea... Y vos hablabas justo hace un rato del matrimonio igualitario y hablabas del libro de Bazán, y cuando en Argentina, ¿no? Cuando fue la discusión sobre si existía la posibilidad o no de un matrimonio igualitario, un matrimonio homosexual, este libro de Bazán, Historia de la homosexualidad en Argentina, fue uno de los libros que se usó como argumento y que se presentó en el Congreso ante el debate sobre la ley. Tal cual, porque la verdad que la investigación de Bazán es súper completa y muy interesante de ver. La otra legislación que tiene que
tiene que ser reconsiderada o considerada, súper considerada con lo que tiene que ver con la sexualidad y con la diversidad, este tema que nos aboca el día de hoy, tiene que ver con la ley de educación sexual integral. La educación sexual integral, señora madre, señor padre, señor tío, quien esté escuchando, no tiene que ver con enseñarle simplemente a las nenas si tienen vagina o pene y cómo es el funcionamiento de sus órganos genitales. Tiene que ver con la educación cabal de esta psiquis, de esta emocionalidad, de los derechos sociales, culturales, afectivos, todas estas condiciones, estas concepciones que abarca la sexualidad, ¿no? Entonces, a partir de este programa nacional de educación sexual integral, también se enseña sobre sexualidad. Y eso permite no solamente reconocer todos los derechos que tenemos, sino también reconocer para nosotras mismas la posibilidad de decir, bueno, ¿quién me gusta? Existe la diversidad. ¿Quién me gusta y quién no me gusta? Con esto... esto lo vamos a seguir desarrollando a lo largo de diferentes programas, pero bueno, con este amor que venimos trayendo de Puerto Poyensa y este amor que venimos reconociendo con las sexualidades, la diversidad sexual, nos vamos a escucharlo a él, a Manu Chao, que tiene para decirnos muchas cosas.